que falta entonación, yo sé que falta el talento, pero yo no me detengo. Yo sé que falta la elocuencia, también la fama del autor, pero yo no me detengo. Déjame adorar a mi Señor. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecida por lo que Cristo ha hecho en mi vida, desde que Él me rescató. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató. Solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo. No Toco bien este instrumento, tampoco soy un gran cantor, pero en las fibras de mi cuerpo saben que hay verdadera adoración. La multitud de pensamientos quería turbar mi corazón, pero fueron tus palabras que alegraron lo profundo de mi alma. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecida por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que Él me rescató. Solo déjenme adorarle, solo déjenme entonarle esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo desde que me rescató.
damos gloria, Señor, porque nos das la oportunidad de estar aquí, Señor, una vez más, buscando de tu rostro, buscando de tu presencia, Señor. Gracias, papito hermoso. Bendícenos, Señor. Bendice a la audiencia, bendice a aquel que está por conectarse, Padre. Aquellos, Señor Jesús, que andan, Señor, por este mundo sin fe, sin esperanza, Padre, sin buscar de tu presencia. Pero que ellos vengan, Señor, a buscar más de tu rostro, Señor. Que tengan esa necesidad, Padre Santísimo, en tu nombre poderoso. Tu palabra, Señor Jesús, llegue a los corazones, Señor, a las vidas de estas personas, Padre. Cada uno de ellos, Padre, en tu nombre poderoso. Unge nuestros labios para hacer tu voluntad, Señor. Y hablar, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Muy buenas noches, mis amados hermanos, Dios le bendiga. Estamos una vez más conectados en vivo, en línea, para tocar un tema de la palabra de Dios que es trascendental para estos tiempos, debido a que hay mucha confusión sobre el tema. Le damos la bienvenida a Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de verdad, para que nos guíe a toda verdad conforme a las Sagradas Escrituras, de acuerdo a como está estipulado, y el Señor Jesucristo lo estipuló en San Juan 14:26, que Él nos guía a toda verdad, nos enseñe todas las cosas y nos recuerde todo lo que Cristo habló sobre la paz de la tierra, que es lo importante. Amén. Nunca se le olvide, mi amado hermano, que Cristo es el fundamento, es lo esencial. Y en una de las clases que estamos tomando de estudio bíblico acá en la congregación, estábamos viendo que hasta Moisés hablaba del Mesías, ¿no? Amén. Y Moisés dijo que el Señor había dicho, que el Eterno le había dicho que vendría otro profeta mayor que él, y a ese teníamos que escuchar. Amén. Y ese profeta no es más que el Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, Cristo, el Mesías, el Mashiach, el enviado, el ungido, el testigo fiel. Bueno, mis amados hermanos, quiero darle la bienvenida a mi esposa. Hoy la hermana Jolie, por temas de salud, no está. Le pido que por favor oremos por ella, por su salud. Estamos en unos cambios de clima tan extraños en el mundo entero, que aquí en el pleno desierto está lloviendo como antes no lo hacía. Y en los climas que son tropicales o donde llueve, está haciendo unos calores tremendos. Amén. El clima del mundo está cambiado y es necesario entrar y prepararnos en la palabra de Dios, estar preparados ya. Ya es hora de verdad de dejar de estar jugando a ser cristianos, de estar jugando a ser pastores, de estar jugando a ser profetas, de estar jugando a ser apóstoles, de estar jugando a ser, o de estar jugando sobre todo a través de las redes sociales a tener ministerio, quienes no lo tienen y están confundiendo a la gente con teologías que no son. Lamento decirlo, respeto muchísimo a todas las personas que se atreven a transmitir por las redes sociales, a hacer hasta lives, ¿sí? Lives, sí, transmiten en vivo, y cuando uno está escuchándolos, lamentablemente está dándose cuenta la falta de conocimiento que tienen de la palabra de Dios, la falta de verdad en ellos, porque inocentemente han sido confundidos, y es triste ver que quieren hacer algo bueno. La mayoría quieren hacer algo bueno, quieren de verdad predicar y enseñar, y como no los dejan en sus iglesias, pues qué más fácil coger un celular y transmitir. Entonces, vamos a empezar a aclarar un tema hoy, que es sobre la fe. Es un tema muy fuerte, porque creo que todos tenemos fe, ¿verdad? Pero aquí vamos a hablar de la fe verdadera y la fe falsa. Entonces, no se vayan, ponga share en su pantallita, para que todo aquel, ¿verdad?, que se interese en este tema pueda escucharlo todo, y igual si no puede hacerlo share más adelante. Pero es un tema, a tu amor, muy fuerte. Es fuerte porque, perdón que te interrumpa, es muy fuerte porque escuchando los conceptos de las personas, que es la creencia que cada persona tiene, estamos notando algo muy tremendo que lo hemos hablado tú y yo. Y con la hermana Jolie lo veníamos diciendo, y ella también lo recalca mucho, y es la importancia de conocer las Sagradas Escrituras. Exacto. La importancia de mirar la opinión o el punto de vista de cada uno de los personajes que aparecen en la Biblia.
¿Por qué? Porque la mayoría de personas están viviendo su vida y un evangelio de acuerdo a un texto bíblico. Y lo tremendo es que cuando uno escucha a las personas hablar sobre el tema de fe, lo sacan de la Biblia. Y todos extraen su pensamiento de la Biblia. Pero cometen el peor error, y tengo que decirlo, y es que se basan en un solo verso bíblico. Sí, y hay que mirar todo desde un principio hasta el otro para Exacto. saber de qué se está hablando, que tú le llamas un panorama bíblico, ¿verdad? Exacto, tenemos que Para mirarlo poder de un mirar panorama. todo. ¿Qué es un panorama? Un panorama, si usted mira el celular y usted quiere tomar una fotografía en panorama, tiene una aplicación que le va a permitir tomar la foto en 180 grados. Escuche Desde eso. aquí hasta alrededor. Permítame un segundito. Es que me siento como muy bajito. En 180 grados es la aplicación de las cámaras fotográficas. ¿Qué quiere decir? Que si usted toma la fotografía, usted puede coger su celular desde este punto y terminar al otro punto y le da una fotografía donde usted tiene la visión De todo. de todo. Lo que está a sus costados y lo que está al frente. ¿Por qué es necesario el panorama? Porque si usted va a tocar un tema, en este caso, por ejemplo, en la fe, ¿sí? Usted no se puede basar en un solo verso bíblico porque usted puede salirse del contexto. Y muchos dicen, es que Cristo lo dijo. Sí, Cristo lo dijo, pero muchos o ignoran inocentemente el tema, o desconocen el tema, o no saben lo que es la formación del canon bíblico. Sí, por ejemplo, la fe o el tema de fe se basan, y vamos a abrir la palabra de Dios, vayan abriéndola por favor en el libro de Hebreos capítulo 11, y vamos a basarnos de ahí, y vamos a ver 4 aspectos de la fe. ¿Qué es fe realmente? ¿Cuál es la fe falsa? ¿Qué es lo que hace la fe? ¿Cómo actúa la fe en medio de la tribulación? Y la fe que produce milagros. Vamos a ver esos 4 o 5 aspectos hoy. Y vamos a basarnos en el libro de Hebreos para encontrar primero qué es la fe real y cuál es la fe verdadera. Porque no puede ser que en este tiempo, ya a puertas de que se cumplan todas las profecías, se cumplan los jubileos, ¿sí? Los 120 jubileos, se cumplan las fiestas, se cumplan las señales en los cielos, se cumplan las señales en la tierra, que nos indican que la voz del esposo en cualquier momento se va a escuchar. Y las que estén preparadas, hablando de las vírgenes sensatas, partiremos con él. Y no solamente las vírgenes, ojo con esto, mi amado hermano. Y tiene que ver con el tema. Porque la Biblia dice, allá en Mateo 25, que cuando llegó el esposo, o cuando se escuchó que la voz que venía del esposo, dice que todas se levantaron y cogieron su lámpara, y las que estaban preparadas cogieron la lámpara y su vasija, listas. Y las que no estaban preparadas le dijeron a las insensatas, danos de vuestro aceite. Ajá. Y ellas le dijeron, no, vayan y compren. Exacto. Y mientras ellas fueron a comprar, dice que vino el esposo. Y lo más tremendo, o escuche esto, mi amado hermano, analícelo y verá que es cierto, que no solamente se van las vírgenes prudentes, sino parten los que venden el aceite. Entonces, aquellas no encontraron quién les diera aceite. Mientras que se fueron a buscar, ya también. Exacto. Se van los que venden el aceite. ¿Quiénes son los que venden el aceite? Aquellos que están llevando. Aquellos que estamos llevando la palabra de verdad. No cualquier palabra, sino la palabra de verdad. No vamos a estar tampoco. Nos vamos. Es que las vírgenes son las que se preparan para las bodas. Exacto. Pero los siervos de Dios, los que Él ha llamado por medio del Ruach HaKodesh, por medio del Espíritu Santo, por medio del Señor Jesucristo, ¿sí? Vendemos ese aceite y lo damos gratuitamente. ¿Cierto? Entonces, cuando usted se prepara en la verdad de la palabra de Dios, usted entra en la fe verdadera. Cuando usted no se prepara bajo la luz de la palabra de Dios, ¿sí? Bajo la luz de las sagradas escrituras, y no cualquier sagrada escritura, sino las sagradas escrituras, que es la palabra de Dios, la palabra del Eterno, usted va a adquirir la fe verdadera, el verdadero aceite, el que no escasea. Pero muchos están parados en una palabra que no es correcta. Escuche, voy a decir algo.
y no nos vamos a contradecir. Es verdad lo que hablan, pero no es correcto. Miren lo contraproducente de esto. ¿Por qué? Exacto. Porque, ¿qué nos dicen? Es que está en la Biblia. Claro. Pero si lo miramos en un solo versículo bíblico, le podemos tomar la explicación que nosotros queremos. La que nos imaginemos, o lo más delicado. La que el ministro famoso de turno esté dando. Pero cuando vamos a un panorama bíblico, tenemos que ir a mirar qué está en Mateo, qué está en Marcos, qué está en Lucas, qué está en Juan, qué está en Hebreos, qué está en Romanos, qué está en Corintios. O sea, coger el tema de la fe en toda la Biblia para mirar el pensamiento o qué escribieron los demás escritores o las demás personas que están en la Biblia. ¿Por qué? Y vuelvo al tema de que desconocen la formación del canon bíblico. ¿Sí? Algunos de los que escribieron sobre la fe fueron discípulos. En este caso, Pablo, ¿cierto? Mateo escribió sobre la fe, fue discípulo. Marcos escribió sobre la fe, pero no fue discípulo. Marcos fue discípulo de Pablo. ¿Sí? Vamos a ver otros libros, por ejemplo, cualquier otro libro. Juan fue discípulo. Entonces, si yo tomo un versículo de Mateo y no miro qué escribió Marcos, Lucas, Juan y Pablo, ¿sí? Voy a dar por sentado que lo que estoy leyendo está correcto. Pero como la formación del canon bíblico se dio por parte de la iglesia romana en el año 320 y el 350, por ejemplo, Mateo está incompleto el tema de la fe. Marcos lo amplía. Pablo ni se diga, Pablo pone ejemplos. Entonces, si yo tomo un versículo que está incompleto, me voy a hacer a la idea de que la fe es lo que yo creo. Y por eso es que encontramos en estos tiempos de amor gente que está decretando. Bueno, que vienen decretando desde el año 2000. Gente metidos en positivismo y mentalismo. Y desconocen que es una rama de la agorería, parte de la hechicería, la brujería y del hinduismo, metido dentro de la iglesia cristiana. Entonces, quiero invitarlos en esta noche, mi amado hermano, a que abra su Biblia en Hebreos capítulo 11 y vamos a ver el verso 1. Y a la vez vamos a mirar de dónde se basan o por qué se basan tanto en estos dos versículos sin mirar el contexto. Y no hablo de todos los pastores. Pero la mayoría sí. No hablo de los pastores. Ojo con lo que estoy diciendo. Okay, sí. Estoy hablando que los profetas modernos, no les voy a decir falsos, los profetas modernos que aparecieron desde el año 2000 para acá, ¿cierto? Y los apóstoles modernos que también aparecieron del 2000 para acá, ¿cierto? Y algunos evangelistas modernos no miran el tema en panorama y han llevado al creyente, al hermano, a la hermana, a ser positivo, a estar en mentalismo, positivismo, y es algo que se practica en el hinduismo. Y es una rama de la brujería, hechicería y agorería. Todo se encierra. Que es algo muy distinto a lo que Pablo estaba hablando. Vamos a comenzar leyendo Hebreos capítulo 11, verso 1. Por favor, vayamos, saque su Biblia, si es tan amable, y acompáñenos para que corrobore que lo que se está hablando está correcto y está en la palabra de Dios. ¿Quiere leerlo, por favor? Amén. Dice la fe, palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Paremos ahí. Ojo con eso. Están diciendo y recalcan lo que dice Hebreos 11.1, ¿cierto? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si no miramos el contexto, vuelvo y lo repito, y si no miramos lo que dice sobre la fe, sobre todo el Señor Jesucristo, que es el fundamento, de aquí de este versículo llevan a la gente a creer. Y mi esposa ha dado un ejemplo que lo deja a uno sin palabras, de verdad, porque la explicación que ella da y le ha dado a varias personas que caminan en Hebreos 11.1, donde piensan que por creer algo, por creerlo y creerlo, se les va a dar.
Y muchos han entrado en discordia con las iglesias, los pastores y el Señor Jesucristo y con el cristianismo. ¿Por qué? Porque no se les ha concedido lo que tanto han deseado y pensado. Esto es tremendo. Vuelvo y lo repito. Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza, perdón, permítame un segundo, vamos a leer correctamente porque no estoy leyendo bien. Dice, pues, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es? Y lo han tomado como que es algo cierto lo que usted espera. Entonces, usted puede pedir un automóvil, ¿cierto? Y la gente, yo quiero un automóvil, yo decreto que voy a recibir un automóvil. Señor, gracias, dame el automóvil porque yo creo y tengo fe. Y algunos se han atrevido inclusive a coger una fotografía del automóvil que desean y lo pegan en la pared de la casa para todos los días mentalizarse a que tienen fe y recordar que quieren eso y lo están deseando. Y es algo muy distinto a lo que la palabra de Dios enseña. Aún hemos notado por las redes sociales que le dicen a la gente, crea hermano que usted va a ser sano, crea que el milagro se le va a dar. Y crea hermano, tenga fe, no mengue en su fe, levante su fe, que el milagro se le va a dar. Y uno ve las campañas modernas, que son distintas a las campañas antiguas. Cuando se reunía la gente, cuando se llevaba a la gente a creer en Cristo y a creer en la salvación. Muchos prácticamente participan de lo que es la gorería y no se están dando cuenta. Y se atreven aún por las redes sociales a enseñarle a la gente a decretar que es ser positivo en lo que está pensando, cuando es algo muy distinto. La segunda parte dice la convicción de lo que no se ve. Entonces, como yo no lo veo, yo creo y se me va a dar, porque yo creo. Y llevan a la gente a creer en sí mismo, que eso es positivismo. Y es una rama de la metafísica. Y la gente lo desconoce. Esto es delicado. Mire otro versículo del cual lo toman erróneamente. Vamos a Mateo capítulo 17, verso 20. Y ahorita seguimos en Hebreos 11, que lo vamos a desglosar. Vamos al libro de Mateo, capítulo 17, verso 20. Es otro verso que lo toman en forma equivocada y errada, porque no miran el contexto de todo. ¿Qué es la fe verdadera? Entonces, vamos en la fe falsa. Y la fe falsa es la que te lleva a ti un líder, un hombre, a creer que tú vas a lograr lo que tú quieres. Porque solamente lo deseas y simplemente empiezas a creer en positivismo que lo vas a lograr. Mateo 17, 20, ¿qué dice? Jesús les dijo, pues por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieses fe como un grano de mostaza, dirías a ese monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Ven? Entonces, si yo tomo este verso bíblico separado del tema, del panorama, voy a creer en que yo puedo desearlo, creerlo y decretarlo y se me va a conceder. Y dicen, porque Cristo lo dijo. Sí. Pero resulta que esta porción está incompleta en Mateo. Vuelvo y se la leo. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. ¿Alguno me puede negar que este es un verso base para todo lo que son los mercaderes de la fe? ¿Alguno me podrá negar que los profetas modernos lo usan constantemente para decirle a usted que usted puede lograr todo lo que se proponga y todo lo que quiere porque Cristo lo dijo? ¿Cierto que no me lo pueden negar? Y muchos de ustedes, con respeto se lo digo, se han atrevido por las redes sociales o a hacer posts o a hacer enseñanzas sobre este tema, sin mirar el contexto.
y han llevado a la gente, y usted también se cree positivo y usted cree que todo lo va a lograr. ¿Ven lo que dice el contexto de esto? Entonces, ojo con esto, porque la fe falsa está fundamentada en Hebreos capítulo 11, verso 1 y en Mateo 17, 20. Y eso es lo que ha llevado el positivismo, y no me cansaré de repetirlo. Eso es metafísica. Yo creo, yo puedo, yo lo logro. Entonces, y le agregan, en el nombre del Señor Jesucristo, yo voy a recibir la casa, yo voy a prosperar este año, yo voy a viajar, yo no sé qué, yo voy a ser sano, mi hogar no va a ser destruido. En base a estos dos versos, voy a tocar el tema del hogar. Muchas hermanitas, o hermanos también, porque los hay también que se atreven a escribirnos por Messenger, páginas sociales, a pedir oración, porque su hogar está desbaratado, porque su hogar está destruido. Amén. Y han durado tiempos creyendo que la persona va a cambiar. Y no cambia, es peor. Otros hermanos han creído, tienen tanta fe porque les han llevado a creer que sí lo van a lograr, que tienen hasta enfermedades terminales y no se sanan. Y a la final mueren. Entonces viene la pregunta, ¿qué pasó acá? Si yo creí en el nombre de Cristo, como me dijeron que yo todo lo lograría y lo podría hacer, ¿por qué no se están dando las cosas? Y yo sé que muchos de ustedes están en esa situación de que están esperando que suceda algo o haya respuesta a un milagro, algo que usted desea o algo que usted quiere, y lleva tiempos y lleva años y no lo ha conseguido. Porque está parado en la fe falsa, en la fe de un ministro, de un hombre o una mujer, de un líder religioso, sin mirar el contexto de la palabra de Dios. Porque cuando miras el contexto, empiezas a ver la realidad. Y muchos de nosotros vamos a quedar en vergüenza esta noche, porque en vez de seguir la verdad de Cristo, estamos siguiendo la mentira de hombres. Amén. Y la mayoría de la gente, ¿verdad? Si no se les cumple su petición o lo que ellos están tan aferrados, ¿verdad? Dicen, no, pues que no fue la voluntad de Dios. Esa es la excusa, ¿cierto? Sí. Es que no era la voluntad de Dios. Pero si el Señor dice que pedir y yo os daré. Miren, ahí dice muy claro. Ahora dice, vamos a ver aquí por qué dice eso. Dice, y nada os será imposible. Nada os será imposible. Nada os será imposible. Entonces, cuando no tienen, como tú lo dices, cuando no tienen la respuesta, viene la justificación. Es que no quiso. Es que no era su voluntad. Es que no es el tiempo. ¿Por qué no vamos a la palabra de Dios y los voy a invitar a mirar el contexto de estos dos versos? Sí. El contexto de Hebreos capítulo 11, verso 1, y el contexto de Mateo 17, 20, donde toman el positivismo, que lo que creen que el ser positivo es fe, que es confesar las cosas que le van a suceder, entonces eso es fe. Vamos a mirar el contexto. Quiero invitarlos al libro de Marcos capítulo 11. Saque su Biblia, por favor. Libro de Marcos capítulo 11, del verso 20 al verso 26. Marcos capítulo 11, verso 20 al 26. Vamos a leer estos 6 versículos que muestran el contexto de lo que es Mateo 17, 20, donde allá dijeron, nada os será imposible. Entonces por eso somos positivos y por eso creemos que el ser positivo es tener fe, es que creer. O sea que yo lo logro porque yo soy positivo. Sí. ¿Ok? Vamos al verso 20, Marcos 11, 20. Dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Atentos al verso 22. Respondiendo Jesús, les dijo, tened fe en Dios. Escuche esto, vamos a desglosarlo poco a poco, vamos a entrar al perfecto análisis. Ojo con lo que dice, tened fe. Y sabemos que fe es creer, ¿cierto? Pablo no se equivoca en Hebreos 11. Cuando dice muy claro, voy a tener otro, dice después, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Eso es lo que tenemos que preguntarnos de Hebreos 11. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que tenemos que creer y tener certeza de lo que estamos esperando? ¿Y cuál es la convicción de lo que no se ve?
Lo que no se ve es Dios, es Yahweh. No lo podemos ver, pero debemos creerle, que es la convicción. Tenemos que tener convicción de que Él existe, que Él es real. Esa es la verdadera convicción. No que yo voy a creer que voy a recibir un carro, una casa, y porque yo lo creo la voy a recibir. Ojo con eso. Después la fe, y la fe es creer, ¿cierto? La fe, la certeza de lo que se espera. Entonces, ¿qué es lo que estoy esperando? Lo que yo estoy esperando, y me gustó un comentario de un post que hice de la hermana se me olvida, ¿cómo se llama ella? Teresa Sí, ella se escribe Tere. Bueno, es una hermana que hizo un comentario y dijo algo muy bonito y es muy cierto. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera de la iglesia? La iglesia espera su salvación, la nueva Jerusalén, estar en la nueva Jerusalén, ¿cierto? Y la convicción de lo que no se ve es la convicción de que Dios es real, existe y es Yahweh, el Dios de Israel. Eso es lo que Pablo hablaba en Hebreos capítulo 11 y vamos a mirar el contexto. Sigamos en Marcos 11:22. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Ojo con esto. Acuérdense que Dios, en el Nuevo Testamento, se lo pusieron con D mayúscula porque no aparece el nombre de Él, que es Yahweh, que es el Dios de Israel. Cuando hicieron, bueno, tengo que volverlo a repetir, cuando tradujeron del hebreo al griego, para que los griegos pudieran entender quién era Yahweh, le pusieron Dios con D mayúscula. Por eso en el Nuevo Testamento no aparece ni Jehová ni Yahweh, sino aparece Dios con D mayúscula. Entonces, cuando usted encuentra a Dios con D mayúscula, se está hablando de Yahweh, el Dios de Israel. Y Cristo está diciendo, tened fe, o sea, creer en Yahweh, que es el Dios de Israel. ¿Ve la diferencia tan tremenda? Comienza el verso 22. Que es el contexto de Mateo 17:20. Entonces, todo comienza, la fe comienza por creer en Dios, creerle a Dios. Ahí comienza el cambio de todo. Y es muy distinto creerle a Dios que creer en que yo puedo lograrlo. Ojo con esto. Cuando a mí me están enseñando que yo puedo lograrlo porque yo creo, ¿cierto? Es muy distinto a que a mí me enseñen que yo puedo conseguirlo porque yo le creo a Dios, a Yahweh, al Dios de Israel. Ahí está la diferencia. Exacto. ¿Y quién lo está diciendo? Cristo. Por eso él dice, tened fe, que es, crean en Dios, el Dios de Israel. Amén. Verso 23. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Sí ve que es la continuación de Mateo 17:20? Véalo. Vuelvo a leer Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, o sea, porque no creen. Y cuando dice poca fe, es porque creen poquito. ¿Pero en qué creen poquito? ¿O qué es en lo que no creen en totalidad? Por vuestra poca fe. Entonces es muy distinto que a mí me digan, es que usted no cree casi, su fe es poquitita, a que me digan que yo no le creo a Dios. Por eso les estaba diciendo en Mateo le estaba diciendo por vuestra poca fe. Ustedes no creen en mi Padre. Ustedes no creen en Dios. ¿Sí? Y dice muy claro, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, es lo mismo que está hablando Marcos, ¿cierto? Diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Mire cómo está incompleto en Mateo 17:20. Y aquí sí se complementa. Entonces, el primer requisito para que el monte se quite y se pase allá, tengo que preguntarme cuál es el requisito. ¿Creer en mí o creer en Dios? Exacto. Porque Cristo dijo, tener fe en Dios. No dijo, nunca dijo, tengan fe en ustedes, que lo lograrán. Entonces, ¿Y cómo vamos a tenerle fe a Dios si no conocemos la palabra? Exacto, a través de su palabra. Miren lo que dice. Porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, y estaba diciendo a este monte,
¿sí? Y cuando miramos el contexto, a nivel teológico, monte se está refiriendo a problemas, situaciones difíciles, ¿cierto? Y si lo miramos desde la perspectiva o de la óptica natural, monte es una montaña. Y no es imposible quitar una montaña y pasarlo a otro lado. Es posible porque ya hay maquinaria que lo puede hacer. Retroexcavadoras y hacemos la montaña aquí. Eso nos damos cuenta nosotros acá en esta zona de Texas porque vemos las compañías de arena, ¿no? Y hacen unas montañas altísimas y después les sale hasta el zacate, llaman acá el pasto, la hierba. Pero miren lo que dice la palabra. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare. Entonces, segundo requisito para que el monte se quite. Primero, creer en el Dios de Israel, ¿cierto? Amén. Entonces viene la pregunta, ¿en qué Dios estás tú creyendo? ¿Quién es tu Dios? Si Cristo estaba mandando creer en Dios, Amén. ¿sí? Para muchos su fe está puesta en Cristo, ¿cierto? Pero Cristo mandó creer en Dios. Exacto. Entonces, si Cristo dijo, crean en Dios, hay que mirar a qué Dios se refiere. Porque hay denominaciones que a Cristo le han puesto el título de Dios. Sí. Y toda la Biblia y todo el Nuevo Testamento dice que Él es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, si Cristo dice tener fe en Dios, es en su Padre. Exacto. Exacto. Y para un buen entendedor que lo analice, claro, Él dice, hasta en San Juan 14, dice, crean en mi Padre. Amén. Dice en San Juan 14, 29, mayores, o 28, dice, mi Padre es mayor que yo. Claro. Eso es tremendo. Entonces, segundo requisito es no dudar en su corazón. ¿Cierto? No dudar. Entonces viene la pregunta, ¿qué es lo que lleva a que una persona no dude? Pues no tener la palabra. Exacto. Cuando la palabra de Dios no está en el corazón, Nuestra poca fe resulta, es poquita palabra. esa poquita palabra. Entonces resulta que empiezo a creer que yo puedo. Y me concentro y mis oraciones en, yo sé que lo voy a lograr, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que ese es otro tema. ¿Cierto? Y siempre repiten eso. En el nombre de Jesucristo, todo lo puedo. Pero Cristo dio una orden. ¿Por qué no le hacemos caso? ¿Por qué preferimos seguir una teología humana de una denominación o a un líder religioso y no seguir lo que Cristo enseñó? Si Cristo nos manda a creer en Dios, hay que buscar quién es ese Dios. Claro, porque dice, nadie viene al Padre si no es por Exacto, mí, exacto. Entonces, si fuera Cristo, Cristo hubiera dicho, creer en mí. Y dígale a este monte. Y la gente hoy en día, inocentemente, a sus problemas, a sus situaciones, siempre mencionan el nombre del Señor Jesucristo. Pero creyendo y esperando la respuesta. Sí. Y resulta que Él nunca dijo, díganme. Ni siquiera dijo, órenme. Nunca dijo, pídanme. No. Todo el Nuevo Testamento dice, pide. Padre. Cuando oréis, oraréis así, Padre nuestro. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, no obedecemos. En estos tiempos, desde el año 2000 para acá, la nueva generación del cristianismo no obedece al fundamento que es Cristo, sino a lo que los líderes religiosos le están enseñando. Por eso, muchas peticiones no son contestadas. Porque no están haciendo a la manera de Cristo, sino a la manera de las teologías humanas. Dice, si no dudare. ¿Y qué es lo que me permite no dudar? Tú lo acabas de decir, que la palabra de Dios esté en mi corazón. Y resulta que muchos tienen la palabra en la mente. Recitan capítulo, versículo, hasta el número de la hoja, pero no la tienen escrita en su corazón. Decía una de las personas que se congrega con nosotros en las clases que estamos dando, decía, es que muchos son cristianos, pero muy pocos son creyentes. Ahí está el meollo del asunto. Muy pocos le creen a Cristo, pero todos creen en Cristo. Todos creen en Cristo. Pero ¿quién le obedece a Cristo? Muy poquitos. Y los poquitos que le obedecemos a Cristo, marcamos la diferencia. Así es. Dice, y no dudar en su corazón, sino creyere. ¿Cierto? Entonces,
Dice creer en Dios primero. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y viene la pregunta, ¿por qué lo que diga le será hecho? ¿Por qué? Porque creyó en el Dios de Israel. Y porque la persona o los que conocemos la palabra de Dios sabemos que no somos nosotros, ni porque lo creamos y nos volvamos positivos, no, sino porque creemos en la palabra de Dios que Él lo hará, Él obrará en su infinita misericordia. Esta es la diferencia. La fe verdadera cree en que Dios actuará a mi favor. ¿Por qué? Porque yo estoy en su palabra. No dudo de su palabra. Y Él dijo que estaría con nosotros. Cristo dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Cristo dijo que Él volvería por nosotros y yo lo sigo creyendo. Mantengo esa esperanza de estar en la Nueva Jerusalén. Pero la fe falsa me lleva a que si yo quiero algo, solamente lo decreto, lo pido y lo pido en el nombre de Jesús y se me va a conceder. Y viene lo delicado. Hasta siembran, hasta pactan dinero por una petición. Dan semilla. Amén. Y lo único que tiene que hacer la persona es la palabra, guardarla en su corazón, retenerla y actuar por medio de ella. Exacto. Y hacer No es la más. voluntad del Señor. Y el Señor va a obrar. ¿Por qué? Porque dice que Él ama a sus hijos. Entonces, si yo no creo en Dios, vamos a lo siguiente. Ponle cuidado a esto. Si yo no creo en el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el anciano de días, Yahweh, el Dios de Israel, todo el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento lo menciona. Se lo voy a demostrar así facilito. Vamos a una carta paulina. Vamos al mismo, bueno, aquí abrí, segunda de Timoteo. Miren lo que dice el verso 1. Y está hablando el apóstol Pablo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Cierto? Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y si sabemos que Dios es el Padre Celestial, el Dios de Israel, es Yahweh. Según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Vamos a otro libro así facilito. A ver, Hebreos, aquí lo tengo. Hebreos capítulo 1. Miren lo que dice. Miren lo que dice. Dios, que es el Dios de Israel, Yahweh, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, los verdaderos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Sí ve? Habla que Cristo es el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a ver Santiago. Santiago dice, siervo de Dios, que es siervo de Yahweh, Dios de Israel, y del Señor Jesucristo. ¿Ve? Todos los libros, vamos a 1 Corintios, miren lo que dice 1 Corintios al comenzar. Dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, que es el Padre Celestial. Todos los libros lo dejan claro. Entonces, va para lo siguiente, y me pregunta la siguiente. Si yo creo que Cristo es Dios y no el Hijo de Dios, y Cristo dio la orden de creer en Dios, ¿en qué está fundamentada su fe? ¿En una teología de una denominación? ¿En una teología de un líder religioso? Esto se lo digo, mi amado hermano, para que usted comprenda por qué muchas peticiones suyas no han sido contestadas. Vamos al verso 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Miren lo que dice, por tanto os digo, ¿quién está hablando? El Señor Jesucristo. Todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Escuche, entonces viene el tema. ¿A quién le está orando usted? Muchos le oran al Señor Jesucristo. Y otros le oran al Espíritu Santo. ¿Y cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? Vamos al libro de San Juan, capítulo 14. Vamos al libro de San Juan, capítulo 14.
verso 12 y 13 y 14. Escuche esto, y viene la pregunta, mientras mi esposa busca. 12, 13 y 14. San Juan 14, versos 12, 13 y 14. Escuche esto. Vamos a mirar la orden de cómo se debe orar y a quién se le debe orar. Porque muchos están orándole al Señor Jesucristo. Y muchos le están orando al Espíritu Santo. Y todos se basan en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la forma correcta? Vamos a ver, ¿qué dice? 14, 12. De cierto os digo. Escuchen, de cierto, esto es verdadero. Dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Escuche, ¿cuál es la orden? Si usted dice creer en Cristo, créale a Cristo. Deje de creerle a los teólogos humanos. Así es. Está escrito, no necesita ni interpretación. Solamente que usted lo lea. San Juan capítulo 14, versos 12, 13 y 14. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree. Escuche, una cosa es creer en el nombre de Cristo y otra cosa creerle a Cristo. Sí. Porque si usted cree en el nombre de Cristo, eso lo hace todo el mundo. Hasta Satanás y los demonios creen en el nombre de Cristo, pero no le obedecen. Creer en Cristo, por eso dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Y Cristo qué hacía? Cristo se apartaba a orarle a su Padre. Exacto. Cristo hablaba de su Padre. Cristo predicaba de su Padre. Entonces, ¿por qué nosotros nos dejamos cambiar por una teología humana lo que está escrito en la palabra? Él es el fundamento. Al Padre, exacto. Ve lo que dice. Verso 13 de San Juan 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Por eso Marcos dice muy claro allá, por tanto digo que todo lo que pidieres orando creer. Por eso es necesario ir a mirar el contexto. Entonces, ¿cómo tengo que hacer mi oración para recibir la respuesta? Si yo se la pido a Cristo, Cristo ordenó pedirle al Padre. Si yo le pido al Espíritu Santo, Cristo dijo que era el Padre. Así es. Entienda, mi amado hermano, que esto no es para que usted se salga del concepto que usted tiene, sino para que aclare la verdad. Y la verdad se tiene que aclarar a través de las Sagradas Escrituras. Vuelvo a leérselo, San Juan 14, 13 dice, y todo lo que pides al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre Celestial sea glorificado en el Hijo, por medio del Hijo. Y si algo pidieren en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. No hace falta recalcar Mateo capítulo 6, cuando el Señor dice, y cuando oréis, ¿recuerdas que los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar? Sí. Juan le enseñó a sus discípulos, enséñanos tú. Y él dijo, cuando oréis, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Empiece a obedecerle al Señor Jesucristo. Empiece a actuar como Él lo dice, las obras que yo hago las hará también. Haga lo correcto, no siga a hombres, siga al Señor Jesucristo, el fundamento. Siga al Mesías, al Mashiach. Abra su Biblia y léala, analícela, pero en un panorama completo. Amén. Volvemos al libro de San Marcos para seguir terminar. Dice, por tanto digo que todo lo que pidieres orando creed, que lo recibiréis y os vendrá. Y sigue otro requisito, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿de qué le sirve ser positivo
¿De qué le sirve decretar y tener mentalismo si usted no cree en el Padre Celestial? Usted no le clama al Padre Celestial y utiliza el nombre del Señor Jesucristo como un comodín de la buena suerte para que todo le salga. Porque es la verdad, están utilizando el nombre de Cristo como amuleto de la buena suerte. Sí. Se atreven aún a meter la sangre preciosa del Cordero de Dios como amuleto de protección y de la buena suerte, cuando desconocen la palabra de Dios. Es algo tremendo. Vamos al libro de Romanos capítulo 10, verso 17. Libro de Romanos capítulo 10, verso 17. Me fascina siempre repetirlo, porque es el versículo clave de lo que Pablo dice, ¿cuál es la verdadera fe? Amén. ¿En qué debe estar fundamentada mi fe? Muchos dicen, mi fe está fundamentada en Cristo. Es respetable esa respuesta. Pero ¿qué dijo el apóstol? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿En qué está basada la verdadera fe? ¿Cuál es la verdadera fe? ¿Cuál es la fe que yo tengo que seguir adelante? ¿Cuál es la fe que yo tengo que de verdad empezar a pararme y actuar? Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí está. Escuche esto. Escuche esto. Porque aquí hay una confusión que algunos también están metidos en esa confusión de acuerdo a su denominación. Sí. ¿Cierto? Así que la fe, o sea, el creer. Fe es creer. El creer viene por el oír. Y el oír es por la palabra del Dios de Israel. Amén. De Yahweh. La palabra del Padre Celestial. Algunos me van a decir, usted está queriendo decir que nos metamos al Antiguo Testamento. Porque no hace falta el que responda así. Eso es judaísmo. No, no es judaísmo. Es que la palabra del Padre Celestial es la misma palabra que Cristo predicó, enseñó. Exacto. Si usted tuviera el tiempo, la molestia de empezar a mirar todo lo que Cristo hizo, lo que dijo, lo que predicó y lo que enseñó, siempre todo está basado en el Antiguo Testamento, en la Tanakh, en la palabra del Padre Celestial. Así es. Todo, increíblemente, y muchos no lo saben. Por eso Pablo dice así que la fe verdadera es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, una cosa es que yo crea porque un hombre me diga que yo crea y otra cosa es que me digan y me enseñen a creer en la palabra de Dios. Exacto. Porque hay consecuencias a la obediencia. ¿Cierto? Si yo le obedezco a Cristo, voy a tener consecuencias por esa obediencia. Exacto. Y mi fe está basada y fundamentada, entonces mi petición, mi clamor va a estar basado en la bendita palabra de Dios y obtendrá respuesta. Exacto. Si no, no. Exacto. No puede obrar si no hay. No va a obrar. ¿Cómo Dios le va a obrar en una respuesta si usted le desobedece? Amén. ¿Y usted cree que el Padre Celestial se va a doblegar porque usted le menciona el nombre de Jesucristo? Si usted es un desobediente. Exacto. Esa es una de las cosas que la mayoría de, pues mira uno, ¿verdad? La mayoría de la gente hace lo que hace, sigue viviendo sus vidas y por eso es que no mira respuestas. Exacto. Pero si estamos viviendo la palabra del Señor, estamos haciendo su voluntad, estamos agregando o poniendo la palabra en nuestras vidas, ser justos, ser santos, ¿verdad? Como dice la palabra, no que tengamos alitas, pero hacer toda la voluntad del Señor y todo lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Por ejemplo, que era en Isaías o Jeremías 58, 53, ¿cuál era? Ir y ayudar a los pobres, al 58. Entonces estamos practicando lo que viene siendo la palabra del Señor. Palabra. Y el Señor va a obrar en nuestras vidas porque está escrito. Miren lo que dice Hebreos 11.6. Vamos a Hebreos 11.6. Que es el complemento. Es el complemento del verso 1. Ayúdame a leerlo, por favor. Hebreos 11.6. ¿Por qué se dice que es el complemento? Porque si usted mira el verso 2, 3, 4 y 5, empieza a narrar ciertas cosas. ¿Cierto? A ver, Hebreos 11.6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Escuche esto.
¿Qué es la fe? Es creer. Y Cristo dijo allá en Marcos que yo tengo que creer en Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a agradar a Dios, al Padre Celestial, si yo no creo en Él? Exacto. ¿Sí me hago entender? Exacto. La gente puede decir, yo sí creo en Dios. Ajá. ¿Le obedece? Exacto. Porque una cosa es decirlo de labios, que yo le creo, y otra cosa es demostrar con actos y hechos que yo sí le creo. Eso es lo mismo que cuando uno le dice a la esposa, no, yo sí la amo. Pero no hay un abrazo, no hay un beso, no hay algo de cortesía, ¿sí? O los hombres que dicen, es que yo amo a mi esposa, pero por la calle miran a otra. Eso es falso. Eso es falso. Entonces, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y ya vimos que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que si usted lee, atesora la palabra de Dios, la escribe en su corazón, usted agrada a Dios. Pues sí, No le va a responder. no puede uno hacer otra cosa más de que agradarle. Claro, y es manteniendo su palabra en mi corazón. Y de la abundancia del corazón, no solamente habla la boca, sino todo mi cuerpo actúa. ¿No se agradará Dios de mí? El Dios de Israel, el Padre Celestial, ¿no se agradará de mí? Y Cristo no estará contento de que yo estoy cumpliendo y agradando a su Padre, y de paso lo agrado a Él porque le estoy obedeciendo. Amén. Y ahí está la respuesta. Pero la gente ni busca la palabra de Dios, ni la lee, pero corre tras un ser humano para que le ponga la mano y le dé palabra. ¿Estará el Señor agradado de estas personas? No, Claro, imposible. Entonces mire la fe falsa hasta dónde ha llevado, aún basándose en versos fuera de contexto. Pues para eso dice la palabra que mi pueblo me habla, me ama de labios. De labios simplemente. Sigue leyendo, verso 6. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Sí ve que es el contexto del verso 1? ¿Sí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué se espera? La salvación. Por eso es que él dice ahí, lo vamos a leer, que él es galardonador de los que le buscan. Y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué no se ve? No vemos a Dios. Pero tenemos que tener certeza y convicción de que Él existe y es real. Y cuando miramos todo el capítulo 11, ¿sí? Que no lo voy a leer todo, porque es larguísimo, vamos a encontrar que todos los hombres que aparecen escritos ahí, dicen que por la fe Enoc, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe, y sigue nombrando a todos ahí, dice muy claro que le creyeron a la palabra de Dios, creyeron en Dios, creyeron a su palabra, lo que Él expresó. ¿Y por qué nosotros no le creemos a la palabra de Dios si nos estamos corriendo tras hombres? Que no se ha en verdad. Ve la diferencia entre la fe verdadera y la fe falsa. Sigue leyendo. Dice, por la fe, Noé, cuando... No, verso 6, sigamos al verso 6. Vuélvelo a leer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Escuche esto, es necesario, es imperante que el que se acerca a Dios, ojo con eso, y viene la pregunta, ¿usted a quién se está acercando? ¿Usted se acerca a Cristo? Y si usted me dice que se acerca a Cristo, San Juan 14 dice que Él y el Padre tienen la misma esencia, que acercarse a Cristo es como acercarse al Padre. Entonces viene la pregunta, ¿por qué no obedece a Cristo? Si usted tanto le ama, si usted se atreve a lanzar predicaciones y enseñanzas por las redes sociales, ya que en su iglesia no le permiten participar. Es que muchos se constituyeron ahora maestros en su propia opinión por las redes sociales. Y en la iglesia no los dejan ni siquiera ser ujieres. Eso es lo delicado. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando? Si usted se acerca, usted debe creer que Dios existe, es real. Y tiene que creer en el Dios de Israel, que es el Padre del Señor Jesucristo. Amén. Ahí está Isaías 42, Isaías 43, Isaías 9, Isaías 11. Todo el Antiguo Testamento está hablando quién es el Dios de Israel. Y que Él enviaría a su Hijo a esta tierra.
Dice, y que es galardonador. Ajá. Es galardonador de los que le buscan. Escuche, de los que le buscan. Galardonador, o sea... Ahora resulta que muchos están buscando solo al Espíritu Santo, porque esa doctrina también cambió. Desde los años 2000, 2005, empezó el movimiento al Espíritu Santo con los mercaderes de la fe y los falsos profetas. Y ellos dirigieron o cambiaron el rumbo de la adoración al Padre Celestial, ¿cierto?, al Espíritu Santo, dejando al Padre Celestial a un lado, y todo lo hacen en el nombre de Cristo. ¿Y por qué la Biblia menciona algo distinto? ¿Usted no se ha preguntado eso, mi amado hermano? Se lo digo con respeto. ¿Por qué toda la Biblia habla del Padre, habla del Hijo, y dice que el Espíritu Santo es quien nos guiaría a toda la verdad, a Cristo, y Cristo nos lleva al Padre? ¿Por qué? ¿No se ha preguntado usted eso? Busque la evidencia y verá que no la va a encontrar. Va a encontrar lo que está escrito, que la orden es al Padre Celestial. Aun cuando Cristo en la cruz del Calvario murió, ¿cierto? Llegó un momento cuando recibió los pecados de toda la humanidad, dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque el pecado hubo separación. Y al último dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la Biblia dice que el Padre fue quien lo resucitó y lo levantó de los muertos. Amén. Y él mismo dice que es la mayor autoridad por encima de él. Y en Apocalipsis 19 dice que Cristo recibió un título y fue Rey de Reyes y Señor de Señores, no Dios de dioses. Exacto. ¿Ve hasta dónde llegan las teologías por no leer la Biblia? Y todos nos creemos lo que nos han enseñado en una iglesia y en una denominación. Y le creemos a todos los que aparecen por ahí orando en el nombre de Cristo para que el Espíritu Santo bendice, Espíritu Santo sana, Espíritu... Así la mayoría desde los años 2000 para acá cambió el Evangelio. Estamos caminando en un Evangelio leudado y moderno cuando la palabra dice lo contrario. Dice, Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿usted a quién está buscando? ¿El Espíritu Santo? ¿Usted está buscando al Señor Jesucristo? ¿Usted está buscando al Padre Celestial? Muchos ni siquiera saben a quién buscan. Eso es delicado. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5, verso 7. 2 de Corintios capítulo 5, verso 7. Capítulo 5 de 2 de Corintios. 2 de Corintios. Capítulo 5, verso 7. Segunda. 5. Miren lo que está hablando el apóstol Pablo. Verso 7. Dice, porque por la fe andamos, no por vista. Escuche lo que dice Pablo. Por fe andamos, no por vista. Y si usted mira todo el contexto, usted va a ver algo muy distinto. Y el título es Viviendo por la Fe. Y cuando usted mira todo el contexto, usted encuentra una realidad en todo el capítulo 4 y el capítulo 5, que es vivir por la fe. Que es creer que Dios me sostiene. Y Pablo creía que Dios lo sostenía en todos sus viajes misioneros. Y así fue. Se entregó en las manos del Eterno para su vida, su ministerio, su comida, su dormida. Todo dependía del Señor. Léalo y verá. Por eso cuando Pablo dice, porque por fe andamos. O sea, por creer en la palabra de Dios andamos. Por creer en la palabra de Dios es que vivimos. Por lo que creer en la palabra de Dios subsistimos. Amén. Por creer en la palabra de Dios somos bendecidos. No por vista. No por lo que yo vea o yo crea o yo piense. Es por la palabra de Dios. Y está muy claro. Le hace todo el contexto y verá. Vamos a Romanos 10:8. Romanos 10:8 y 10:9. Y muchos piensan que el verso está hablando del verso 9. Romanos 10:8. Y 9. Vamos a leer el verso 8 y 9.
8 y 9. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ve lo que dice, verso 8, dice. Más que dice, cuando él dice más que dice, se está refiriendo a la Tanaj, al Antiguo Testamento. Okay, ¿sí? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Le está hablando a los romanos. La Biblia no existía en aquella época. La Biblia fue escrita entre el año 320 al 350 después de Cristo. Lo que existía era el Antiguo Testamento. Por eso les dice, ¿más qué dice? De lo que está escrito, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y viene la pregunta, ¿qué hay en tu boca? ¿Qué hay en tu corazón? Si el mismo Pablo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, o eso dice la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que hablas tú? Si tú predicas y enseñas sobre teologías humanas, la palabra de verdad no está en tu corazón ni está en tu boca. Por eso enseñas positivismo. Dicen, cerca de ti está la palabra. ¿Y la palabra de quién? De la palabra de Dios. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pero como la gente desconocía que la Biblia no existía, sino existiera solo en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento lo crearon los romanos y en el año 320 al 350 lo unieron al Antiguo Testamento, a la Tanaj, y crearon lo que se llama Biblia. Entonces, ¿qué hablaba Pedro? ¿Qué predicaba Pedro? ¿De dónde enseñaba Pedro? De la Tanaj, la palabra del Dios, la palabra del Eterno. Del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Esta es la palabra que predicamos. Y miren lo que dice el verso 9, léelo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Miren lo que dice. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y esa confesión es por la abundancia que hay en el corazón. ¿Usted sabe por qué Jesús es el Señor? Usted sabe que por allá en Filipenses capítulo 2 dice muy claro que Dios, el Padre, le dio a él nombre sobre todo nombre en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. Entonces tenemos que confesar la palabra escrita, porque todo el Antiguo Testamento decía, sobre todo por ejemplo Isaías capítulo 10, el capítulo 43, verso 10, dice algo muy tremendo y muy bonito. Dice muy claro que Él enviaría a su testigo fiel, a su escogido, a su elegido, para que nos recordara quién es Dios. Y dice muy claro que antes de Él, que antes de Yahweh, no ha habido Dios ni lo habrá después de Él. Entonces, y dice muy claro que Cristo, pues no dice Cristo, dice enviaría a su escogido, su testigo fiel. Entonces, vemos que todo el Antiguo Testamento está hablando del Mashiach, está hablando del Mesías. El libro de Deuteronomio, capítulo 18, del verso 15 al verso 22, mire lo que dice. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahweh tu Dios, a él oiréis. Y ese profeta, porque si hablaba de profeta, no hablaba de hijo de Dios, hace mención a lo que era el Mashiach y el Mesías. Conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Escuche eso, lo delicado que es. Por eso, es que en el libro de San Juan, vamos a ver el libro de San Juan, capítulo 14, libro de San Juan, capítulo 14, voy a leer
Verso 23 y verso 24. Léalos. San Juan 14, 23 y 24. 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Ve? Ahí está el perfecto cumplimiento. Si miramos todos los libros proféticos, y hasta Moisés decía muy claro que vendría este profeta. Lo toman por profeta. Por eso es que el pueblo de Israel dice que él es un profeta, no el Hijo de Dios. ¿Ya? Por lo mismo que escribieron los escribas en la antigüedad en la Torá. ¿Ya? Isaías sí dice que él es el Mashiach, el enviado, el ungido, el mensajero. Por eso el Cristo, que es el Mesías. Dice muy claro, verso 23, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Ojo con esto, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así de simple. Y si se va al verso 28, dice, habéis oído que yo os he dicho, hoy vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado porque he dicho que voy al Padre. Porque el Padre es mayor que yo. Está claro. Muy claro. ¿Listo? Entonces ahí está lo que es la fe, que es creer en el Padre Celestial. Y creer en Cristo obliga a creer en el Padre Celestial y a obedecer. Así de simple. Vamos a Santiago capítulo 2, verso 17. Libro de Santiago, capítulo 2, verso 17. Espero que por favor me estén acompañando en su Biblia para corroborar que lo que estamos hablando está en la palabra de Dios. Libro de Santiago, capítulo 2, verso 17. Y todo lo voy a leer mientras buscan. Dice, así también la fe, que es creer, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cuáles obras? Dice la fe. Si usted dice creer en Dios, pero sus actos muestran lo contrario, su fe es muerta. Si usted dice, o usted cree en positivismo, mentalismo y decreta, y no obedece, su fe es muerta. Entonces no tiene respuesta. Por eso pasan casos como hermanas de verdad que tienen problemas en su hogar, ayunan, oran, le piden al pastor o al líder, pagan promesas, pagan por su milagro, siembran, pactan. ¿Qué no hacen con dinero? Esperando la respuesta y nunca la reciben. Porque fueron engañados en la fe falsa. Mientras si la persona se somete a la palabra de Dios y empieza a escudriñarla y empieza a obedecer a Cristo, va a recibir galardón porque va a agradar a Dios. Pero ¿cómo podrá obtener una respuesta a su fe si usted no agrada a Dios, ni siquiera tiene su palabra en su corazón? Es que no importa que usted crea en el nombre. Usted puede creer en el nombre de Cristo, pero si usted no lo obedece, su fe es vana, es muerta. Esto es delicado. Usted tiene que obedecerlo. Usted tiene que dejar de ser cristiano. Y cuando yo digo dejar de ser cristiano, no es que se cambie de religión. No es que se cambie, no. Usted tiene que volverse creyente en Cristo. Creyente en Cristo es distinto de ser cristiano. Cristiano puede ser cualquiera. Nosotros debemos creer en la bendita palabra del Hijo de Dios y vamos a recibir galardón y respuesta. Por eso nuestras obras van a ser acorde a la palabra de Dios. Lo que tú hablabas, la justicia al reino de los cielos. ¿Ok? Vamos a
Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Ahí enseguida, más adelante. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Escuche lo que dice. Porque todo lo que es nacido de Dios, del Padre Celestial, que es Yahweh, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo podemos vencer al mundo y las cosas del mundo? Porque creemos en la palabra del Dios vivo, del Dios omnipotente. Porque creemos en el mensaje que Cristo dio aún desde la cruz del Calvario. Vuelvo y lo repito. No podemos seguir siendo cristianos. Tenemos que convertirnos en creyentes. Porque es una gran verdad. Muchos cristianos hay. Las iglesias están llenas de cristianos. Se visten como cristianos. Pero su palabra ya ni siquiera la miran. Ya no la portan. Ya no la abren. Y están esperando es que un hombre les dé palabra desde un altar. Dice muy claro. Nuestra fe es la que vence al mundo. Y Pablo dijo que la fe verdadera viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Esto es tremendo. Entonces, vamos a mirar algo. Santiago capítulo... Romanos capítulo 5, verso 1. En medio de la tribulación, ¿cuál fe es la que puede actuar? Romanos capítulo 5, verso 1. Cuando usted esté en medio de una prueba, una dificultad, ¿cómo debe actuar su fe? Dice la Escritura, justificaos pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve que lo menciona otra vez el Padre Celestial? Justificados por la fe. Cuando yo creo a la palabra de Dios, cuando yo la escudriño y la guardo en mi corazón, estoy siendo justificado por Él. Y ahí es donde encuentro la respuesta y paz. Cuando dice paz y tranquilidad, ¿cierto? Dice para con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque es que yo ya le creo a Cristo. Cuando yo entro a creerle a Cristo, entro a obedecerle. Y es muy distinto obedecer a Cristo que obedecer a un líder religioso. Y ahí encuentro paz. Y cuando encuentro paz, indica que yo estoy en un confort, estoy feliz. He recibido la respuesta. ¿Por qué? Porque yo lo agrado. Es simple. Entonces, cuando usted esté en problemas, en situaciones difíciles, comience a buscar la palabra de Dios. ¿Sí? Miren lo que dice, por ejemplo, vamos al Antiguo Testamento, Josué 1:9, que muchos les gusta repetirlo. Josué 1:9, es muy conocido esta porción bíblica. Vean lo que dice. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahweh, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Pero si usted lee el verso 7 y el verso 8, se va a sorprender. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y cuando usted mira y es un buen escudriñador de la palabra de Dios, usted aprende a diferenciar entre la ley de los hombres y la ley divina, que es muy distinta y la mezclaron. Y Moisés lo que mandó, la verdadera ley de Moisés, mandó obedecer al Padre Celestial, al Dios de Israel. Dice muy claro, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahora sí comprende porque Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios, de Yahweh, el reino de su Padre y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. No se lo inventó. No se lo inventó. Él mismo lo dijo, ratificando todo lo que está en el Antiguo Testamento. Si yo busco al Dios verdadero, al Dios de Israel, hay consecuencias para la obediencia y todo lo que yo emprenda será prosperado. No es lo mismo que predicaba Cristo. Amén. Miren el verso 8 lo que dice. Nunca se apartará de tu boca este libro. Ahí le pusieron de la ley. Pero es de la ley de Dios, la ley del Eterno, no la ley de los hombres. Que tienen que aprender a diferenciarlo. Cuando usted aprende a diferenciar la ley de los hombres, es lo mismo para estos tiempos. Cuando usted aprende a diferenciar lo que es una teología humana de la palabra de Dios, usted será prosperado. Amén. Todo le llegará por añadidura. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito. Eso es obediencia. Eso es obediencia. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Entonces, no necesito ponerme con positivismo, con mentalismo, a decretar, yo lo puedo, yo no sé qué. Es obedecer la palabra de Dios. Es algo tan simple, tan básico. Pero las teologías humanas han alejado al ser humano, al verdadero creyente, lo ha alejado de la palabra de Dios y ha caído en teologías humanas, en ministerios que no existen ni están aprobados por Dios. Amén. Por eso no reciben respuesta y resultan comprando milagros con dinero, sembrando, pactando, sellando la palabra con dinero, esperando respuesta porque yo di. No, es obediencia a lo que pidió Cristo, es obediencia a lo que pidió el Padre Celestial. Moisés pidió obediencia al Dios de los cielos, al Dios de Israel, los profetas, aún el apóstol Pablo. Esto es increíble. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, verso 3. Otra vez volvemos a Santiago. Estoy hablando del momento o cómo sale usted de la tribulación. Santiago, ¿qué? Capítulo 1. Verso 3. ¿Ven lo que dice la Escritura? Voy a leer el verso 2 y el verso 3. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea, el creer en la palabra de Dios, lo lleva a uno a ser probado, produce paciencia. El creer en la palabra de Dios o el escudriñarla te lleva a una formación espiritual en la cual tú vas a depender 100% del Todopoderoso, 100% del Padre Celestial. Y usted no se inclina ni a derecha ni a izquierda, porque su fe está fundamentada en la roca, que es el Señor Jesucristo, en sus enseñanzas, no en su nombre. Esa es la diferencia. Cuando usted cree en el nombre, cuando usted cree al que tiene ese nombre. Si usted puede creer en el nombre, lo felicito. Pero si usted no le obedece, usted está pisoteando ese nombre bendito y sagrado. Usted está pisoteando la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario por empezar a creer en usted y no en ese hombre. Es en ese nombre, perdón. Por eso, es delicado. Cuando usted no entra a la palabra de Dios, empieza a creer que usted todo lo puede, porque le leyeron un versículo bíblico sin mirar el contexto, fuera de un panorama bíblico. Vamos a mirar rapidito la fe para conseguir los milagros. ¿Cuál es la fe para conseguir los milagros? Vamos al libro de Marcos, capítulo 5, versos 3 y 4. Libro de Marcos, evangelista de Marcos, capítulo 5, verso 34, perdón. Voy a leer solo el versículo para no meterme en el contexto. Y este es de la mujer que le tocó el manto al Señor Jesús. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Así es simple, tu fe te ha hecho salva, sana. ¿Sí? Te ha hecho salva. Ojo con esto. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y si ya sabemos que la fe es creer en la palabra de Dios, ¿cierto? Muchos todavía ignoran que el borde del manto de Cristo no es un manto normal. Muchos ignoran que él, siendo judío, porque él es el león de la tribu de Judá, él guardaba los preceptos y los libros de lo que está escrito en los libros de la ley. Y los de la nación de Israel, por orden del Eterno, se les ordenó que el borde del manto hicieran unos flecos en azul y blanco. Se llaman tzitzit. ¿Para qué? Para recordar que cuando vieran los flecos,
¿sí?, recordaran los mandamientos del Padre Celestial, la ley del Padre, no la ley de los hombres. Y Cristo tenía los tzitzit en el borde del manto. Y dice la realidad, la verdadera traducción de los originales, que la mujer cuando se metió en la multitud, dice que ella se estiró y se agarró o tocó los tzitzit que estaban en el borde del manto. Es muy distinta la traducción que nos dijeron, el borde del manto, porque malintencionados quisieron quitar la información que era que ella tocó los tzitzit, los flecos, que recuerdan los mandamientos del Padre Celestial. No los 10, todos. Son muchos. Entonces la mujer tuvo fe, creyó en Dios, creyó que Cristo es el Mashiach y se estiró a agarrarse y se aferró de la palabra del Eterno. Eso fue lo que produjo el milagro. Ojo con esto. Miren lo que dice la Escritura. Jesús dice, hija, tu fe, y sabemos que Pablo y todo el mundo lo ratificó, que la fe verdadera es creer en la palabra del Dios de Israel. Dice, tu fe te ha salvado, te ha hecho salva, ve en paz. Y otra porción bíblica dice, y enseguida se produjo el milagro. Fue libre de ese azote del flujo de sangre. Entonces, todos los libros, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, indican que si yo le creo a Dios y le obedezco y su palabra está guardada en mi corazón, yo automáticamente, y Cristo también lo ratificó, estoy en la salvación, puedo estar seguro de mi salvación y recibo mi milagro. Ahí viene la respuesta por qué muchas personas no reciben milagros. Y vemos la falsedad en los shows y los espectáculos en muchas iglesias. Y sobre todo por las redes sociales. Donde muchas personas pasan, donde hay aglomeración, y un hombre va y la toca y la persona cae al piso. Hasta le tienden el manto, el supuesto manto. ¿Cierto? Pero la persona emocionalmente se levanta y hasta da un testimonio. Cuando la realidad es distinta, ningún médico ha corroborado que realmente ha sido sana. La emoción en la mente puede jugar una mala jugada. Y hemos conocido personas que en su emoción se han jactado y han dicho emocionalmente que han sido sanas de cáncer y otras enfermedades. Porque lo hablan. Y hablan por la fe en que fueron enseñados, no por la fe bíblica. Y realmente no han recibido su milagro, porque cuando ya no hay reversa, porque no han recibido realmente su milagro, el cáncer viene y los mata. Cuando el médico ya le dice no hay nada más que hacer porque el cáncer ya se esparció por todo el cuerpo. Entonces, ¿qué pasó? Si ha caído varias veces, si le han puesto la mano, ha creído, ha dado el testimonio, es que yo soy sana por la fe en Cristo Jesús. Pero si no cree en la palabra, porque no la escudriña, no recibe su milagro, no recibe respuesta. O sea, no se ha agarrado del zip No se ha agarrado de la palabra del Eterno, no ha sido salva. Porque los milagros verdaderos vienen previo a la salvación. No viene el milagro y luego la salvación. No es así. Si usted está en el reino de los cielos, recibe su milagro y su respuesta. Si no, no. Es su fe mal formada, mal fundamentada por un hombre de altar o una denominación. Cuando la palabra de Dios dice que si usted se agarra de la palabra, entra al reino de Dios, de Yahweh, el Dios de Israel, el Padre y Señor del Señor Jesucristo, y aplica su justicia, todo vendrá por añadidura. Cristo lo ratificó. Pablo lo ratifica. Por eso esa mujer fue salva. ¿Ve la diferencia de la historia que nos contaron? Que ella simplemente tocó el borde del manto y dijo, ahí salió poder de mí. Cuando Cristo dijo, salió poder de mí, salió poder de la palabra de Dios, porque fue a lo que se aferró la mujer, en fe creyendo. Vamos a otra porción. Vamos a Mateo 9, 28 al 30. Mateo capítulo 9, verso 28 al 30. Miren lo que dice, voy a leerlo rapidito para no extendernos más. La historia de dos ciegos que reciben la vista. Dice, entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe
os sea hecho conforme a vuestra fe. Ojo con esto porque es delicado y es para analizarlo. Si mi fe está basada porque un hombre lo dijo, que es lo que se ve por las páginas sociales, tengo palabra para ti. Dice, levanta el profeta y la suelta. Y la gente, ay, amén, gloria a Dios, sí, en el nombre de Jesús. Así será hecho. O sea, si es una palabra falsa, no recibe milagro, sino es una emoción. No puede haber nada. No va a haber nada, no va a haber respuesta. Por eso, ¿cuántos profetas no le han dicho a las personas que oren, que ayunen, que su matrimonio se va a arreglar? ¿Y en qué han terminado? Divorcio, problemas económicos, enfermedades. Siempre los milagros modernos tienen que estar corroborados por un médico, exámenes médicos que sí certifiquen la sanidad. De lo contrario, no lo crea. Es un show y un espectáculo para llamar más audiencia. Dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. O sea, conforme a que ustedes crean en la palabra de Dios, recibirán el milagro. Si no, no. Es lo mismo que dice el Antiguo Testamento. Es lo mismo. Y los ojos de aquellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. ¿Por qué se le abrieron los ojos? ¿Porque Jesús los tocó? ¿O por la fe que ellos tenían en que recibirían la vista? Porque el Hijo de Dios predicaba y enseñaba la palabra de Dios. Es que ahí es lo que tenemos que analizar. ¿Qué es lo que provocaba el milagro? ¿Simplemente porque Jesús los tocaba? No, Jesús no tocó a todo el mundo. Amén. Jesús nos sanó a todo el mundo. Por eso les decía, por su fe. Siempre. Miren lo que dice la Escritura. Vamos al libro de Marcos, capítulo 10. Ojo con esto. Marcos, capítulo 10. Verso 51 y 52. Ojo con esto. Miren lo que dice. Y es la historia del ciego Bartimeo. No la voy a leer toda. Ya los que leen la Biblia se imaginan la historia. ¿Cuál es? Pero el verso 51 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y miren la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, váyase. No lo tocó. Ojo con esto. No lo tocó. Ni le dijo, recibe la vista. Ojo con esto. Es que la gente no lee ni analiza. Y esto es lo que más me emociona de la palabra de Dios cuando yo empiezo a leerla. Eso me pega una emocionada tremenda de ver que está escrito y el Señor lo... O sea, es la verdadera revelación. Cuando usted comprende lo que está escrito. Jesús no lo tocó. Jesús no le dijo, sé sano. Jesús no le puso los dedos encima. Le dijo, váyase. Tu fe te ha salvado. Tu fe, el que él creyó. Escuche, cuando Bartimeo estaba sentado mendigando, dice que escuchó que por ahí venía Jesús el Nazareno. Y ya habían dicho que era el Mesías. Y dice que Bartimeo comenzó a gritar, Jesús, hijo de David. Mira lo que dice. Creía que él era el hijo de David. ¿Sí? De la descendencia de David. No hijo natural. Sino que él era del linaje de David porque estaba profetizado. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba y gritaba. Y la gente le decía, hasta los apóstoles le decían, cállese. Cállese. Y antes él gritaba más y se emocionó más porque creyó en la palabra de verdad, que era la palabra de Dios. Por eso Cristo le dijo, váyase. No es necesario que lo toque prácticamente. Tu fe te ha salvado. Y miren lo que dice el verso. Dice. Y ni siquiera le digo, has sanado. Digo, te no, salvado. Si ve que todas las porciones y los milagros, todos los milagros. Todos los milagros están en la verdadera fe, que es creer en la palabra de Dios, que los lleva a uno a la salvación. Alabado sea el nombre del Señor. A eso vino Cristo, a que creyéramos en la palabra del Dios verdadero, del Dios vivo, del Dios de Israel, del Dios omnipotente, su Padre. Y eso nos lleva a la salvación. Y la salvación, que es creer en la palabra de Dios, nos lleva a recibir la añadidura, que son los milagros y la respuesta cuando estoy caminando en la verdadera fe. En la fe del Hijo de Dios, en lo que él creía, lo que él enseñó, lo que él predicó. Dice, y enseguida recobró la vista. Enseguida recobró la vista. ¿Lo tocó? No lo tocó.
¿Le dio la palabra de sanidad? No. Le dijo que la palabra en que él creyó lo hizo salvo. Porque la hizo realidad. Por eso gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es tremendo. Vamos al libro de Marcos, perdón, Santiago. Volvamos a Santiago y vamos a terminar. Libro de Santiago, capítulo 5. Libro de Santiago, capítulo 5, verso 15. Mira lo que dice la Escritura. Dice, y la oración de fe. Santiago 5:15. Recuerda que lo que hablamos al comienzo. Dice, y la oración de fe. Escuche qué es la oración de fe. ¿Es la oración en que yo crea y que yo crea? No. Es la oración en que yo le creo a la palabra del Dios viviente. Pablo lo dijo. Romanos 10:17, la verdadera fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, la oración de fe es la que yo hago creyendo en la palabra de Dios, no en mis palabras. Así es, aleluya. Esa es la oración de fe. Dice, salvará, no dice sanará. Qué bonito esto. Dice, salvará al enfermo. ¿Y qué más dice? Pues es que la palabra te va a salvar. Dice, y el Señor lo levantará. Este es Cristo. Por eso que es el Señor de Señores y Rey de Reyes. Y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. ¿Por qué? Porque está actuando en sus oraciones de fe, conforme a la palabra de Dios. Se dirige al Padre Celestial, se arrepiente, cambia de vida, empieza a obedecer a Cristo, y ahí está la respuesta. Esa es la verdadera fe. Por eso, vuelvo y lo repito. Si usted viene a Hebreos capítulo 11 y se queda en el verso 1, usted está muy equivocado. Tiene que mirar el contexto. Tiene que mirar el contexto de todo lo que es el tema de fe. Y hay mucho más si quisiéramos avanzar a otros versículos que hablan de la verdadera fe. Es muy distinta. La verdadera fe expuesta por el Hijo de Dios en su palabra a lo que se predica y se enseña hoy en día en los altares. En muchos, no en todos. Hay hombres, hay mujeres que están enseñando la palabra de verdad, pero hay otros que lamentablemente quieren figurar, quieren mostrar un ministerio que no les ha sido dado. El verdadero ministro de Dios, sea varón o mujer, varón o hembra, como dice Génesis capítulo 5, versos 1 y 2, solamente transmite la palabra de Dios, no opiniones personales, y lleva a la gente a la salvación, a la vida eterna. Por eso, cuando usted lee todo el capítulo 11, usted va a encontrar, y lo repito, los hombres y las mujeres de fe que están en la palabra de Dios. Y usted va a encontrar que todos y cada uno de ellos creyeron a la palabra del Dios vivo, del Dios omnipotente. ¿Qué esperas tú para huir de esas teologías humanas? ¿Qué esperas tú que te atreves a predicar por las redes sociales? Para mejor entrar en la palabra de Dios. No omitas los contextos. No te salgas de los contextos. Porque vas a empezar a predicar cosas leudadas, cosas que no son verdad. Y vas a ser llamado a cuentas. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Esperamos que sigan orando por nosotros, por este ministerio y por la salud de la hermana Yoli. Dios les bendiga, hermanos. Como siempre, comparta este video. Es una información, un tesoro, una información, verdad, que no todos se lo van a enseñar. Muchas personas no se atreven a enseñar estas grandes verdades. Entonces hay que poner esto en las manos de alguien más para que también ellos puedan ser, que la palabra se les revele también a ellos. Amén. Dios les bendiga. Estamos con ustedes para el siguiente viernes.